Martín Sadó. Aquí estamos con la Caverna de Gamer. Veremos 3 videos seguidos, 2 de este canal. Vamos a ver empecemos con los 10 personajes más perturbadores que conocimos en un videojuego. Juegos, sí, especialmente si nos gusta el género de terror. A lo A largo mí de me nuestra gusta vida nos mucho. hemos curtido a base de palos con montones de criaturas y de monstruos que nos han perturbado Muy con su horribles, aspecto o su trasfondo muy de historia. asquerosos. Pero ¿y si Se podrían abrimos el abanico y no convertir. hablamos únicamente de monstruos, sino de personajes en general? ¿Se os ocurre una lista de personajes que sean el vivo reflejo de sensaciones como la tristeza, el miedo o la incomodidad? Pues bueno, gente, hoy estoy aquí Vamos para a ver eso. Hoy os traigo un listado esos de los 10 personajes. personajes más perturbadores que hemos visto dentro de un videojuego. Personajes que se ganaron todo nuestro interés y nuestra curiosidad. Aquí comenzamos un especial. Quiero hacer el especial del terror. Pero debido a que hay videos interesantes, tengo que hacerlo. Yo haré un recopilatorio de videos para así poder pasar a los especiales de Halloween. De hecho, quiero hacerlo lo más rápido posible y como sé que estos videos me van a tardar en días, prefiero hacerlo un recopilatorio para así poder pasar a Halloween. Y espérenlo mucho. Vamos a ver. Creo que todo aquel que haya jugado a la saga Persona Así estará de acuerdo corro. conmigo en que Igor, el guardián de la habitación terciopelo, tiene un aura de lo más extraña y perturbadora. Este anciano se caracteriza ¿Seguro? por tener Porque a un mí no me cuerpo muy parece. delgado, una nariz Sé muy- aguileña, una sonrisa de lo más pronunciada y una mirada A penetrante que mí deja ver unos no me ojos parece inyectados muy en sangre. perturbante. Estamos ante un aspecto que ¿En serio? contrasta de forma muy ¿Inyectados? notoria con su personalidad, ya que aunque parece que podría atacarnos Desde de la un primera momento a otro, entrega. realmente es un tipo muy cortés y calmado. Sí, Ha aparecido en todas las pero- entregas principales de la saga con el objetivo de guiar al protagonista en su cruzada para salvar Eso el también mundo, tiene pero razón. nunca hemos llegado a saber realmente si Igor es un dios o si se trata de una sombra. Su lore nos cuenta que originalmente fue un muñeco creado por un desconocido y que mediante un ritual cobró vida. Debido a su ¿Ritual? naturaleza no ¿Qué? humana, siente curiosidad por nosotros y se esfuerza en estudiarnos observando el funcionamiento de la humanidad, cuyo final se ha evitado varias veces gracias a los jóvenes a los que él mismo ha guiado desde la habitación terciopelo. Wow. Su aspecto incomoda, sí, pero esto que os voy a decir incomoda más. Fijaos ¿Qué? cómo su ¿Qué? rostro se vuelve más delirante con cada entrega de la saga que pasa. Llegará un punto en el que ¿Seguro? Igor Porque a mí no pierda me parece totalmente la delirante. cabeza. No lo sabemos, habrá que esperar a Persona 6 para comprobar. Aunque si sí todavía parece que quiere sí estar está un del poco lado más de la demacrado, humanidad. para ser Hay sincero. que reconocer que la historia de Pinocho No sé. siempre ha sido algo perturbadora. Incluso en la cinta Perturbadora. de Disney, donde se suavizó bastante todo, encontramos ¿Sí? algunas situaciones que decimos, oh Dios, esto igual no es para niños, ¿eh? O sea, que da hay de una miedo. interpretación de este Lies cuento of que P, se lleva la palma por lo oscura Pinocho que es, esa es la de Lies of P, donde encontramos unas Pepito versiones de Gris Pinocho y y Gepetto. Gepetto tremendamente perturbadoras. En esta versión, Gepetto es un ingeniero muy reputado de la increíble ciudad de Krat, juego. conocido por ser el creador de las marionetas, un progreso tecnológico el con el que creador estos de autómatas las increíbles ayudarían a los humanos marionetas. a prosperar y a no tener que realizar las tareas más tediosas del día a día. Antes Pero de que se ocurriera revelan. el frenesí con el cual las marionetas perdieron el control y mataron a los Frenesí. humanos, Gepetto se obsesionó tanto con su trabajo que ¿Sí? llegó a dejar de lado a Carlos, su hijo biológico, Carlos. el cual estuvo viviendo en un orfanato. Si la relación ¿En un entre orfanato? padre e hijo ya estaba deteriorada, Abandonó hay a que decir Carlos, que su acabó propio peor, hijo. pues cuando Gepetto no asistió a la graduación escolar de Carlo por culpa del trabajo, el chico ¿Qué pasó? convirtió su tristeza en odio. El ¿En drama para odio? Gepetto no se terminaba ahí, pues no ¿Qué solamente hizo perdió el amor Gepetto? de su hijo, sino que lo perdió a él directamente, pues Carlo murió por una extraña enfermedad conocida como ¿Una la extraña petrificación. enfermedad? Así que lo que vino luego fue producto de su obsesión y locura. La Pinocho, extraña el protagonista del juego, es una marioneta creada por Gepetto a imagen y semejanza de Carlo, con el objetivo de que ésta fuera absorbiendo una sustancia vital conocida como ergo que le ayudase a convertirse en el propio Carlo. No sería Carlo, claro está, pero sí una réplica similar. Por todo esto, mirar tanto a Pinocho como a Gepetto en Lies of P se siente como algo muy triste. Mirar a Pinocho duele porque sabes que es un recipiente vacío con el aspecto en realidad de un niño que murió de manera trágica después de haber no sido es abandonado realmente por su padre. Carlo. Y mirar a Gepetto es triste también porque Sí, es la muy imagen de un triste. hombre desquiciado y totalmente consumido por la culpa. ¿Hace Por- falta algo más para sentir escalofríos?
En Metal Gear hay Yo montones de siento personajes más peculiares y que dan mal rollo. lástima Psycho por otra Mantis nos que puso otra los cosa. pelos de punta con el primer juego. Primero debido Psycho a su Mantis, misticismo y sus poderes psíquicos, y luego de... O sea, para ser sincero, Psycho Mantis no me pareció para nada tan perturbador. De hecho, lo consideré muy molesto por sus capacidades. Me mataba por sus habilidades. Pues estaba horriblemente desfigurado. Pero si me tengo ¿Sí? que quedar con uno por lo perturbador que fue, ese es ¿Sí? de Zorro, ¿Quién miembro es? de los Cobras al que ¿Zorro? conocimos en Metal Gear Solid 3. Ah. La saga ha tanteado con cosas El raras bicho. durante toda su existencia. El pero que con este controla los personaje se cruzó la insectos, línea de Zorro. entre el mundo de los vivos y Y el más mundo allá. de... The Zorro es un fantasma que Ah, se no, aparece de hecho me ante Snake equivoqué. en un momento de la aventura donde Ese nuestro era alguien protagonista más. se debate entre la La vida y la muerte. Su combate realmente no es un combate, sino que es Que un no proceso es de penitencia para el jugador con el que por The Zorro matar nos a quiere gente. restregar en la cara todos los actos atroces que hemos cometido, motivo por el que en el río aparecerán todos los enemigos que hayamos matado hasta ese momento. ¿Queréis saber Sí. todavía más detalles perturbadores de The Zorro? ¿Qué? Pues bueno, fue la pareja de The Boss durante su estancia en la unidad Cobra. ¿Qué? Y además Es el padre de Ocelot. The Zorro murió asesinado por la propia The Boss después de que los filósofos lo acusaran de traidor por desertar a la Unión Soviética. The Boss no quería matarlo, obviamente, pero su hijo Adamska, al que conocemos Adamska, como Ocelot, Ocelot. estaba amenazado de muerte por los filósofos. Espera, De esta forma, The ¿por los Zorro filósofos? aceptó su funesto destino para que su hijo pudiera tener un futuro. ¿En serio era el hijo de Ocelot? Wow. Ese no lo sabía para Que ahora nada. fue protagonista de un top pasado Lisa sobre historias Trevor. trágicas de Resident Evil. Y es que si hablamos de Lisa Trevor, creo que estamos hablando del personaje más perturbador de toda la saga con facilidad. Pero más Lisa trágico, es la hija me- del arquitecto de la mansión Spencer, Una George Trevor, víctima, la cual, sin ah, tener mejor culpa de dicho. nada, acabó siendo secuestrada por el propio Oswald Spencer porque, según el fundador de Umbrella, la chica y su madre sabían demasiado sobre la farmacéutica. Algo De falso, esta pues forma, solo lo mientras su padre era utilizaron. engañado por Spencer para que continuara con Dado las como labores de conejillos construcción de la mansión, indias. Lisa y su madre fueron los primeros conejillos de indias del virus progenitor, un precursor del virus T. Con los experimentos, las dos perdieron la razón y Jessica, la madre de Lisa, Murió. acabó muriendo. Lisa Pero sobrevivió, no pero Trevor. ¿a qué precio? Digo, El virus Lisa la deformó Trevor. hasta el punto de ser irreconocible y le otorgó un factor curativo con el que ni siquiera podía acabar con su propia vida. Así, Lisa Trevor permaneció encerrada en las catacumbas de la mansión durante años hasta que finalmente murió por la explosión del lugar tras los eventos del primer juego. Toda una familia destruida por las ansias de poder de una única persona. Unas ansias de poder que terminaron provocando una epidemia que destruiría una ciudad entera. Casi nada. Todo por el Bueno, toca egoísmo hablar ahora de un juego en Oswald el que el Spencer. 100% del contenido es perturbador. ¿Qué vamos a decir de Majora's Mask? Que Ah, no se sí, sepa a día de tiene hoy, ¿verdad? razón. Prácticamente Majora's cada Mask. personaje de Termina parece que tiene algún tipo de trauma. Desde el Trauma. vendedor de máscaras, pasando por Tinkle y obviamente por El Skull Kid, antagonista uno de los final. personajillos más misteriosos del juego. Un chico con el que nos topamos nada más comenzar la partida, poseído por la máscara de Majora que él mismo le ha robado al vendedor de ¿Él máscaras. mismo le y que, robó? bajo el influjo del demonio que habita en el interior de la máscara, desata el fin del mundo al dejar caer la luna sobre Termina. Verle con la máscara es ya bastante perturbador, pero verle sin ella y saber por qué es como es, no creáis que como mejora es. la cosa. Y es que Skull ¿Qué? Kid pertenece a una raza que se conoce precisamente como Skull Kids. Maldito, Ninguno de después de ellos tiene nombre perderse. propio porque son niños que un día se extraviaron en el bosque perdido y la maldición del interior del bosque hizo el resto, transformándolos en esos seres de aspecto siniestro. En Twilight Princess tuvieron un diseño ligeramente diferente, pero el efecto es el mismo. Dan O sea, mal es rollo, el- pero a la vez generan tristeza al saber que son niños malditos que nunca podrán volver con sus seres queridos. Toca sumergirse en el océano para visitar la utopía de Rapture, una utopía que, como la inmensa mayoría de ellas, acabó cayendo por su propio peso. Son muchos los personajes atormentados que podemos encontrar entre las calles en ruinas de Rapture, pero creo que pocos dejan una sensación tan incómoda como la que sentimos al conocer a Sander Cohen en el primer Sander título de la Cohen. saga. Sander Cohen era un artista, escultor y compositor al que se le dio el honor de componer el himno de Rapture y de diseñar además las máscaras del baile que llevarían los ciudadanos durante el festival de 1958. ¿Qué ocurrió? fatídico Pues que baile ese de las mismo día del máscaras. festival estalló la guerra civil de Rapture, algo que le ¿La afectó guerra civil? profundamente.
Sander Cohen se tenía que cruzar diariamente con monstruos que portaban las máscaras que él había diseñado. Monstruos que antaño eran humanos, ahora convertidos en Splicers por su adicción al Adam. Además, las presiones de Andrew Ryan para convertirlo en su inquisidor personal fueron transformándolo poco a poco en una persona sádica y sin aprecio alguno por la vida humana, motivo por el que cuando le conocemos, comprobamos que ha degenerado en un perturbado adicto a sacar fotografías de cadáveres y a conservar a sus víctimas petrificadas en yeso. En yeso sus víctimas. Siendo también, no terminó siendo diferente de aquellas criaturas que veía por las calles y que tanto le repugnaban. Una caída en desgracia de lo más desoladora. Es cierto que la popularidad del videojuego Hello Neighbor ha ido cayendo con el paso de los años demasiado rápido. De desarrollo cuestionables de parte de sus creadores. O mejor dicho, que cayó con el tiempo. Es de lo más turbio que hemos visto en un videojuego. Muy turbio. Pensamos que es un señor que simplemente está aburrido y amargado. Una y que tiene mala leche. Pero a medida que vas sabiendo cosas sobre él, madre mía. Resulta que Theodore Peterson, que es el nombre de este señor, era anteriormente un ingeniero y diseñador de atracciones muy pero que muy reputado. Ingeniero de parques. Porque un día algunas de sus atracciones comenzaron a fallar, provocando la muerte de varias personas. Esto sumadle que su mujer murió en un accidente de coche que sufrieron los dos debido a que Theodore circulaba con exceso de velocidad, o que su hija, Mia, falleciera en un trágico accidente al caerse del tejado tras una discusión con su hermano Aaron, que la empujó al vacío en una rabieta. Ahora Theodore vive solo con su hijo Aaron, odiándose a sí mismo por la muerte de su mujer y odiando a su propio hijo por la muerte de Mia. La verdad es que todo el lore de Hello Neighbor es un saco de traumas. A más leáis sobre él, más vais a entender por qué este señor era así. Vaya telita con la historia de esta saga. Pasamos ahora a uno de esos videojuegos que no son lo que aparentan, pues el que ha jugado a Doki Doki Literature Club sabe de sobra que ha experimentado una de las mayores troleadas del medio al darse cuenta de que está jugando a una novela visual muy diferente de lo que pensaba en principio. O de terrores. Los personajes con los que nos podemos relacionar en este juego, creo que Mónica es la que se lleva la palma. Esta chica una sorpresa, sabe la verdad. Club de poesía en el que nos apuntamos y es una de las que más consejos nos va dando para que nos sintamos totalmente integrados dentro del taller. Podríamos decir que sí, es la más simpática y extrovertida de todo. Pero se revela que no es así. Empieza a cambiar durante el acto 2, cuando su personalidad comienza a degenerar progresivamente y su amistad hacia nosotros se va transformando en una obsesión malsana que busca que la elijamos a ella por encima de las demás chicas. A ella. La magia de Doki Doki es la forma que tiene de romper la cuarta pared. Mónica llega a darse cuenta de que ella es un personaje de videojuego y comienza a hablar con nosotros, es decir, el jugador que está al otro lado de la pantalla, de forma que las charlas se vuelven cada vez más turbias. Si a esto le sumamos las distorsiones y cosas raras que ocurren en pantalla, está claro que la imagen de Mónica ya podemos es de verla esas que como un grabadas a ser fuego que en nuestra memoria. Y voy a terminar mis aportes con el personaje perturbador por excelencia. Uno que está tan Sunderland en la trama que su amnesia es la nuestra. Me refiero a James Sunderland de Silent Hill 2, el cual es la definición perfecta de un desconocido con el que las apariencias engañan. Eso es lo que pasó en el primer capítulo. Todo lo que ocurre en las calles. ¿Crees pero que en todo realidad lo que no lo es es. producto de la mala suerte o culpa de otros que le rodean? Pero detrás de ese desquiciante viaje a las calles de la ciudad maldita, se encuentra un egoísta, imposible de su difunta esposa, se esconde una turbia historia de la que a más sabes, una dramática más historia de te culto. sientes. Todo el viaje de James es una especie de penitencia por sus actos cometidos. Unos actos que no recuerda, pues padece de una fuerte amnesia derivada de un gran proceso de negación. ¿Negación hacia qué? Pues hacia sus verdaderos actos. Mary, su esposa, se pasó los últimos meses de vida sufriendo por una enfermedad terminal. Postrada en la cama, tuvo que ver cómo James la trataba mal y alimentaba su frustración hacia ella. ¿Cómo la maltrataba? ¿La trataba mal? En lugar de sentir dolor, James se sentía encerrado y castigado por su mujer. No quería aceptar la vida. Llevándole a asesinar a su propia mujer con una almohada. O sea, ¿en serio la trató mal? Creciendo en su interior hasta el punto de hacerle olvidar completamente lo que hizo. Al sentir la llamada de Silent Hill, su confusión aumentó, y ahí es donde entramos nosotros. Como jugadores, conocer poco a poco la historia de James genera un impacto indescriptible. No solamente es lo que vamos averiguando poco a poco, sino lo que no podemos llegar a saber con certeza. ¿Está Mary en el asiento trasero del coche? ¿Qué hay debajo del yelmo del cabeza pirámide? ¿Qué ocurre con James en el final bueno? ¿Por qué no volvemos a saber
hacer de él. Son muchas las dudas que siguen quedando después de ese final, pero todas ellas forman parte de la magia de esta maravillosa historia. Silent Hill 2 está rodeado de un halo de terror e incomodidad, e irónicamente nos sentimos atraídos hacia ello de una forma casi enfermiza. James Sunderland es el ejemplo perfecto de cómo construir un personaje único. Increíble. Bueno, gente, con esto termino mis espera, de hecho aún no llegan ahora el popurrí del suscriptor. Vamos a ver cuáles son los personajes. Pablete nos dice, recientemente jugando a Blasphemous 2, Cesario, no sabía cómo sentirme. ¿En serio? Entre lástima y mal rollo, porque no entiendo muy bien cuál era su fin. Darle de mamar a un bebé de cera, sin duda, de lo más perturbador que he visto en un videojuego. Créeme, Pablete, que Cesario nos perturbó a todos los que hemos jugado a Blasphemous 2. De hecho, me da asco a mí. Tiene montones de cosas turbias, Evnikar nos dice, Warling Door, Mr. Door. A veces parece bueno y quiere ayudar a Alan Wake. Pero parece malo. Más peligroso que la misma presencia oscura. Totalmente de acuerdo. Más peligroso. Okay. Es ese clásico ser o ente que se sitúa entre dos mundos, el real y el lugar oscuro, y no sabes de qué pie cojea y con qué te va a sorprender. Manuel nos dice, lo que sea. De la saga Soul Calibur, su estética, esa forma tan antinatural de moverse y reconocer su cuerpo, sus armas y lo imprevisible de sus golpes me provocaron incomodidad mezclada con una pizca de mal rollo. Seguro. Manuel, yo personalmente odio a Boldo, pero no por nada de lo que comentas, sino por su set de movimientos. Este es como el equivalente de Eddie en Tekken. Cuando yo era pequeño pensaba que el que escogía a Boldo era porque no sabía jugar. Me ponía de los nervios. Lisa Garlande. Su historia es trágica e inquietante. Todo ese rollo de que ella ya esté muerta sin saberlo, la relación que tenía con Elisa, la manipulación ejercida por Kaufman y sobre todo su escena final me parecen cosas muy retorcidas. Y si a todo esto que ves en el primer juego le sumas los detalles que se revelaron en Silent Hill Origins, y terminamos con Antonio Lagares, que nos dice el Dr. Bombi de Alice Madness Returns. Feliz. ¿Hace falta que lo explique o con pasarse el juego ya se entiende? Ya en serio, tremendas atrocidades que hizo este tipejo que no quiero explicar por aquí. 100% de acuerdo, increíble personaje. Ya su aspecto normal demuestra que el tío tiene un tiro dado, pero es que su transformación es el fiel reflejo de lo destrozada que está su cabeza. Y bueno, gente, con esto terminamos. Aún no se termina. Ya estamos aquí con el siguiente. Momentos incómodos. Aún no termina mi video con recopilación. ¿Cómo iremos a momentos incómodos? Ya sea en términos de miedo, incomodidad, asco, tristeza y decir, madre mía, que termine ya esta parte porque es que no la puedo aguantar más. Así a mí también me pasa. De eso vamos a hablar hoy, del tremendo potencial que tienen los videojuegos para afectar a nivel de sentimientos o de sensaciones al jugador. Este vídeo os puede recordar un poquito a uno que subí anteriormente sobre momentos de videojuegos que no querríais que vieran vuestros padres, pero no os preocupéis, que aquí no vamos a encontrar ese tipo de vergüenza, o al menos en la mayoría de los casos no. Aquí ¿en la mayoría? ¿A qué quiere decir con la mayoría? Sea como sea, momentos de videojuegos que preferiríais saltar de lo incómodos que habéis estado en cada uno de ellos. Muy incómodo, podrían decirse. Buenas patatuelas y espero que disfrutéis del vídeo. Os habla y vamos allá. Ajá, sí. Si padecéis tripanofobia, es decir, tripanofobia, las agujas, os pido por favor que avancéis el vídeo hasta el siguiente puesto, porque se viene algo bien incómodo en este sentido. Y es que creo que no hay mejor forma yo entendía a lo que se refiere con el de por contar en su haber con uno de los momentos más desagradables e incómodos que hemos experimentado dentro de un videojuego. Imagino que os acordaréis la de lobotomía transorbital. La lobotomía transorbital, ¿verdad? Para poder salvar a Isaac del influjo de la efigie, no nos queda otra que introducir una aguja del tamaño de un bolígrafo justo por el centro del globo ocular. Sentirían bastante no podamos mirar a otro dolor. Lado, esta parte no es cinemática, sino gameplay. Vamos, que sí, que tenemos que presenciarlo de forma muy explícita porque nosotros controlamos la aguja. A la grima que da el asunto se suma que si lo hacemos mal, moriremos al instante, por lo que la tensión y los sudores fríos están garantizados. Imaginad lo que tiene que ser esta escena para una persona que, como dije al principio del puesto, padezca tripanofobia. Literalmente, esta secuencia puede hacer que esas personas no sean capaces de terminar el juego por el malestar que les causa. Se coronaron aquí los de Visceral Games, Cuando hice un vídeo de momentos de videojuegos que no querríais que vieran vuestros padres, uno de los que más me comentasteis fue el de este nos vamos a saltar.
Lucifer y liberar prefiero que no vea nadie esto. Prefiero saltarme. Dentro del género hack and slash, pues tenemos que hablar de un título que es primo Los hermano bebés de sin God of War, bautizar. Dante's Inferno, en cuya historia tenemos que recorrer los círculos del infierno junto a Dante con el objetivo de derrotar a Lucifer y liberar a su amada Beatriz. Una historia ya lo entendí bastante bien. Que, caso, se antoja tremendamente incómoda en algunos momentos, haciendo muy sentir incómoda al jugador que a de veces. verdad está dentro del mismísimo infierno. Y es que, a ver, ¿os acordáis de ese momento del juego en el que Dante tiene que empezar a masacrar una serie de criaturas que no son otra cosa que bebés sin bautizar? Leyendo en foros de Reddit sobre este tramo del juego, me he encontrado mucha gente que dice haber dudado qué hacer en este momento, e incluso otros que decían que solamente acababan con los bebés utilizando el poder de la expiación, ya que les incomodaba hacer pedazos a estas criaturas. Si esto no es una buena representación del infierno y la incomodidad dentro de un videojuego, entonces no sé qué es. Vamos ahora por un juego que he terminado por primera vez hace unos cuantos meses y que me ha fascinado. Persona 4 Golden. Estoy seguro de que muchos ya habéis atado cabos y sabéis de qué os voy a hablar, pero si no, ahí va. Toda la mazmorra de Rise, incluyendo toda la mazmorra de Rise. Como sabréis, Rise es una de las chicas que componen la party de Persona 4. La party. De hecho, ella es el miembro de apoyo, por lo que nos ayuda de fondo, añadiendo efectos beneficiosos para el grupo. Por la historia, sabemos que en el pasado Rise fue actriz y que no lo pasó precisamente bien en ese mundo, pues fue tratada como un objeto y nunca como una persona. Esto lleva, por lo tanto, a que su mazmorra sea, bueno, una especie de antro del que no hace falta decir mucho, ¿verdad? Blanco y embotellada. ¿Qué? Street Taste. Ay, no entiendo lo que se refiere. El aspecto de sus pasillos ya lo dice todo. Y si a esto le sumamos su música, ¡buf! De hecho, un beso. Una mujer. Dice todo. Que está. Que no hace falta decir mucho, ¿verdad? El aspecto de sus pasillos. Street Taste 2. No entiendo. No. Ya lo dice todo. Ay, no entiendo nada. En serio, no le entiendo para nada. Ay, no entiendo. Intento entenderlo. No logro identificar. A ver, la última vez. Ay, no entiendo nada. El paseíto por el castillo de Rise es perturbador e incómodo. El jefe muy final de la incómodo, mazmorra es para una ser versión sincero. distorsionada de ella haciendo pole dancing, así que ya tenemos todos los ingredientes necesarios para querer abandonar el lugar. ¿Por qué está? Antes. En fin, esto ¿Por qué está haciendo eso? Juegazo. No me quiero enrollar demasiado con el ejemplo que viene ahora, pues creo que todos nada recordaréis de el revuelo que hubo en su ruso. momento con la misión antes. En fin, esto será todos los ingredientes necesarios para querer abandonar el con la misión nada de ruso de Call of Duty. ¿Nada de ruso? ¿Qué? Hasta el punto de que Activision se vio obligada a poner un disclaimer al principio del juego Disclaimer. con el que se ofrecía al jugador la posibilidad de saltar la misión. Ponernos en los Saltar la zapatos de misión. Makarov y su equipo Makarov mientras y su realizaban equipo. esa atrocidad sin duda es algo que no es apto para todos los estómagos. ¿Qué Personalmente hizo? recuerdo que por aquella ¿Qué pasó? época todavía jugaba a Call of Duty. De hecho, Sí. este Modern Warfare 2 fue el último juego que jugué de la El saga. impacto pero de os la garantizo misión que fue esta misión brutal. solamente la terminé una vez, ya Una que el resto vez. de veces que volví a la campaña, que fueron varias, siempre la saltaba. Para mí, desde luego, resultó demasiado angustiosa. Lamento O sea, traeros de ¿por vuelta qué un recuerdo eso? doloroso como este, pero hay que reconocer que encaja de maravilla en el top. Y es que imagino que muchos recordaréis la historia triste de historia Lisa Garland en Silent Hill. Lisa fue una enfermera del Hospital Alquemila encargada de cuidar a Alessa Gillespie, o más bien encargada de mantenerla con vida a toda costa, a pesar de que no había esperanza para la cría. Es por eso que vemos a Lisa en el juego con aspecto humano, porque Alessa la tenía en alta estima. La señorita Garland era adicta a una droga conocida como PTV, algo que el Dr. Kaufman utilizaba como herramienta para chantajearla y exigir favores denigrantes para la chica. Al final, Lisa Garland murió a causa de una sobredosis de PTV, pero permaneció en los pasillos del Hospital Alquemila porque de alguna forma ella no sabía que había muerto. Es por eso que cuando finalmente se da cuenta de la realidad, presenciamos cómo el cuerpo de la joven se va descomponiendo poco a poco delante de la cámara, mientras suena de fondo un tema que desgarra el corazón de cualquier jugador. Esto es la verdad. Esto es el verdadero miedo. Wow.
entendería perfectamente que me dijerais que tuvisteis que apagar la consola después de ver esto. Creo que es la reacción más normal ante algo así. Llevamos un top lleno de momentos incómodos, pero creo que ninguno de los que hemos visto, ni de los que se vieron después, se acerca ni siquiera mínimamente al nivel de tristeza, incomodidad, eso. El destino de Hugo. Esta secuela eleva las cotas dramáticas del juego anterior hasta el infinito. La aventura es una lucha contrarreloj para salvar la vida de Hugo, el hermano pequeño de Amicia, que ha contraído la prima mácula, una enfermedad que amenaza con acabar con su vida, además un riesgo de que para cada la vez humanidad. que ocasiona un brote, trae consigo una invasión de ratas sobre la zona. Una invasión de ratas. En una amenaza potencial para el mundo. El viaje de A Plague Tale Requiem consigue que veamos a Hugo no como el hermanito pequeño de Amicia, sino como nuestro hermanito. Y es por eso que, tras haberlo intentado todo y ver cuál era la única solución para poner fin a la prima mácula, decir adiós a Hugo. El corazón. ¿Cómo alguien puede estar cómodo sabiendo que debe utilizar la onda para lanzar una piedra a Hugo y poner fin a su sufrimiento? ¿Cómo alguien puede estar cómodo con un final tan cruel? Y es que sí, este juego tiene un final amargo, pero eso no quiere decir que sea un final malo. El final de un videojuego no necesariamente tiene que ser feliz. Lo hemos visto no siempre será así. Lo que tiene que conseguir es provocarnos un fuerte sentimiento. Y ese es precisamente el efecto que logra A Plague Tale Requiem, sabiendo que Hugo no pudo curarse. Creo que este final no se lo esperaba nadie. A mí me golpeó con todas sus fuerzas, no sé a vosotros. Una de las grandes sorpresas que me llevé el pasado año dentro del panorama independiente fue Bramble la bruja de agua y su lore. En la mitología y el folclore nórdico para contarnos una historia donde un chico debe enfrentarse a los peligros del bosque para encontrar a su hermana desaparecida. Un título al más puro estilo Little Nightmares que tiene una fuerza tremenda a nivel de lore. Pues bueno, el momento incómodo en cuestión viene cuando nos toca enfrentarnos a una criatura nacida de como Karl un Haxan, oscuro una especie ritual de bruja del mar que nace como consecuencia de un oscuro ritual de sangre. De acuerdo con los escritos que podemos encontrar en la aventura, para que una persona se convierta en un Karl Haxan debe realizar un ritual de sangre consistente en sacrificar a un bebé para luego sacrificarse a sí mismo. Esto da lugar a un enfrentamiento en mitad del lago que resulta especialmente incómodo por esos momentos en los que, en lugar de atacarnos el monstruo, intenta confundirnos mostrándonos la cuna del bebé sacrificado con sus llantos de fondo. Wow. Entonces, ¿cómo lo derrotas? Por si fuera poco, tras eliminar yo a la no bruja, lo nos jugué. toca pasar por debajo del árbol donde la mujer se colgó y ver el cuerpo ahogado del crío Tenemos que fue testigos utilizado del para el ritual. al que luego tenemos que dar un entierro digno con el que ganaremos un logro o trofeo. Decir que este tramo del juego es incómodo muy es triste. quedarse corto. Sí, Juegazo muy incómodo. recomendadísimo, gente. Turbio como él solito. Y bueno, voy a terminar muy con mis cómodo. aportes hablando Ahora, de Digimon Survive, el juego más adulto ¿Survive? que hemos tenido de la saga. Porque sí, gente, Digo, detrás ¿Digimon? de su apariencia inocente, Digimon Survive es una de las historias más crudas que se han contado el dentro juego de más esta adulto franquicia. de la Esta visual saga. novel con pequeños toques de RPG por cuadrículas tiene algunos momentos que te destrozan por dentro y son capaces de aterrorizarte, pero creo que todo lo relacionado con Lopmon y el maltrato al que le sometía Shuji se lleva la palma. A lo largo del viaje con Lop que te destrozan por dentro y son capaces de aterrorizarte, pero creo que todo lo relacionado con Lopmon y el maltrato al que le sometía Shuji se lleva la palma. A lo largo del viaje podemos comprobar que Shuji es un personaje muy frustrado con su Digimon porque este no es capaz de evolucionar. A pesar de los lamentos de Lopmon que claramente está sufriendo, Shuji continúa tratando mal a la pobre criatura, a la que culpa por sentirse menos capaz que sus compañeros. La excesiva presión afecta a Lopmon, que al final evoluciona, pero no de la manera deseada. Nuestro pequeño amigo se convierte depredador en implacable, un Digimon carente de sentimientos y dirigido únicamente por un instinto, el de devorar todo lo que toca. ¿En qué resulta esto? Pues en la muerte de Shuji devorado por su propio Digimon. Por si no tenemos suficiente con esto, ahora tenemos que librar un desalentador e incómodo combate contra nuestro antiguo compañero, solamente para ver cómo tras vencerlo es engullido por la niebla de este mundo sin que podamos hacer nada para evitarlo. Un final triste para Shuji este. no me da ninguna pena, tiene lo que merece por haber sí se lo merecía, pero el Digimon no se lo merecía, ya que pero tener que derrotar a Lopmon solo para ver cómo finalmente desaparece para siempre nos deja con uno de los ratos más incómodos de todo el juego, sin lugar a dudas. Y bueno, gente, con esto termino mis aportes, pero ya se os han incomodado
Arkham Asylum. Recuerdo que de pequeño esta parte me daba tanto miedo que no pude terminar el juego. Fue tiempo después que crecí y comprendí lo que había que hacer. Igualmente me dejó un trauma y siempre me curioso esta parte. No estás solo, ¿Y Edward. quién no lo pondría? En serio. Me sé el juego de memoria de la cantidad de veces que me lo he pasado. Pero dice, muy algo de un juego, algo incómodo. nuevo, pero las partes de las arañas en todos los juegos me ponen súper nervioso y los pelos de punta deseando acabar ya esas partes, incluso evitando lootear lo posible por salir ya. Este caso no me sorprende, ya que estamos hablando de aracnofobia, que es una de las fobias más comunes del mundo. Te entiendo perfectamente, Ale. ¿Quién no tendría aracnofobia? El hospital en Little Nightmares 2. Mira que hay 1000 personajes en este juego muy incómodos, pero y lo de los pacientes que se mueven en la a mí me daban más terror los maniquí por literalmente me daban mucho pánico. Juegazo. Mira que el primero me dio bastante miedo, pero esta segunda parte está a otro nivel, terrorífica. Noah Runo nos dice, las partes bajo el agua buceo, general, en especial las del Metal Gear Solid 2, en esos pasillos estrechos llenos la peor parte del Metal Gear Solid 2. Mira que me lo pasé veces, pero esa parte me angustia siempre un montón. Los juegos de la saga Metal Gear es lo que tienen. No puedes parar de regresar a ellos por lo buenos que son, pero tienen algunas partes que, madre mía. Y con un dolor de cabeza. Dice, los últimos niveles de Jedi Knight Mysteries of the Sith. El ambiente del juego cambia inclinándose al terror. Niveles más laberínticos. Solo puedes utilizar el sable de luz porque los blasters se te han mojado y no tienes objetivos de misión concretos. Angustia y mucha paciencia. Buah, la saga Jedi Knight son auténticos juegazos, todos y cada uno de ellos. Una lástima que ya no sean canónicos, ya no pero más. Bueno, eso no quiere decir que los hayan borrado de la faz de la tierra. Seguiremos disfrutándolos. Y con esto, gente, terminamos. Bien, pero aún no termina, así que siguiente. Ya estamos en el siguiente primer capítulo. El mejor desde el inicio. Las cuales la segunda entrega ha sido considerada como la mucho mejor que el primero. Ahí tenemos ejemplos como Resident Evil 2, Sly 2, Jack 2 el Renegado, sí, Uncharted 2. Encontrar ejemplos para esto es muy fácil. Es muy fácil. ¿Qué os parece si complicamos un pelín la pregunta de examen y hoy os digo el primer juego que en las cuales el mejor videojuego fue el primero a día de hoy? Pues nada, vamos a ver el siguiente. Hoy os voy a traer un listado de 10 sagas de videojuegos de largo recorrido que por más entregas que han ido lanzando a lo largo de los años, nunca sigue siendo el mejor. El factor sorpresa es muy importante. ¿Creéis que hay pocos ejemplos? Pues no, vais a ver los 9 que os dejo yo y los 4 o 5 que nos dejan nuestros compañeros suscriptores. Entonces serían 13. Serían 13 o 14 realmente. Sorpresa en algunas sagas, y de cómo perder ese impacto puede suponer que las entregas que vienen después vayan a menos. Un ejemplo muy claro es el de BioShock, donde nos encontramos que el más querido por la mayoría continúa siendo el primero. Este fue el juego que nos una llevó ambientación por de lo utopía más de magnética. El primero que nos sumergió en el océano para ver cómo las ideas de grandeza de Andrew Ryan terminaron dando lugar a una guerra civil que destruiría la ciudad y la dejaría convertida en un cementerio lleno de Splitters. Las secuelas trajeron ideas interesantes. Muy BioShock interesantes, 2 pero las botas de un poderoso Big Daddy, ahondando así en el lore de estas criaturas y en el tercero es la del líneas de tiempo. Y luego está Infinite, un juegazo en sí mismo que sí, un gran juegazo. Columbia, situada esta vez en los early, digo en los aires. Dependía tanto de la primera. DLCs volvimos al mar para conocer aspectos previos. El DLC. Al final, como veis, todo nos lleva a lo mismo. El a Rapture y Rapture es el más poderoso. Ese impacto nunca se produjo muy poderoso con tanta fuerza en las dos entregas posteriores. Y ojo, que yo soy de los que prefieren el 2 antes que el 1, pero no voy a negar antes que el 1. Un poquito solo en esa defensa. Sí. Que ahora necesita matizar. Yo también estoy en. De hecho, yo estoy con el primero, para ser sincero. En cuya caja fue vendido como Super Mario World 2, por lo que de primeras era una secuela de las entregas de muy Mario. engañoso eso primero. Se convirtió en el inicio de una nueva saga para Nintendo. Entonces Island, pero nunca superaron al primero, para ser sincero. Pese a que realmente los otros se merecían superarlo. Le otorgaba de un colorido y unas animaciones que parecían de otro mundo. Pensad en lo mucho que flipaba por aquel entonces que la pantalla de inicio se viera en 3D. Hoy parece poca cosa. En 1995 era no magia. para nada. Desde Yoshi's Island no han sido pocos
todos los juegos protagonizados por estos simpáticos dinosaurios de colorines, pero ninguno de ellos ha tenido el mismo impacto. Qué lástima que no pasa. Yoshi's Universal Gravitation para Game Boy Advance, cuyo cartucho incluía un giroscopio que nos permitía mover el mapa inclinando la consola, pero siendo sinceros, ningún juego de Yoshi ha vuelto a impresionar de la misma forma que Yoshi's Island. Hay que reconocer Algo que son todos sí, preciosos, realmente. sí, pero lo que Nintendo logró en Super NES no tiene comparación alguna. Nunca se Terreno pudo complicado replicar. en el que nos metemos ahora. Espera, ¿cómo ¿qué? me explico? En pantalla ¿Dark tenéis Souls? el primero de la saga. Nunca. Algo que creo que no ¿Cómo? ha sido superado por Le ninguna encantó. de sus dos entregas posteriores. ¿Qué? Y ojo, no hablo de jugabilidad, pues ahí... Espera, ¿cómo que nunca superaron al primer Claramente, Dark Souls? 3 es infinitamente mejor. Me Sí. refiero a que no ha sido superado en el sentido global de la experiencia. Dark ¿Qué? Souls supuso la Global. perfección dentro de Espera, una ¿cómo que la global que le fórmula imperilla? que se inició con Demon Souls, siendo esta vez ¿Qué? una saga multiplataforma. Es raro aquel que juega a La Dark cosa- Souls y no queda enamorado de su lore, de su estilo Sí. de arte, de su alucinante Tiene mapa perfectamente razón en esa interconectado, de sus parte. jefes o de su banda sonora. Dark Souls supuso un pico creativo dentro de From Muy Software y las ventas grande. hicieron el resto. Dark Souls 2 y 3 fueron grandes juegos, especialmente Sí. este último, pero volvemos a lo mismo. Nacieron como resultado del éxito, bebiendo de la grandeza del primero, pero el impacto general no fue tan poderoso. La influencia del ¿Qué? primer Dark No fue Souls tan dentro del mundo poderoso. del videojuego fue tal que todavía continúan saliendo títulos que intentan imitar la fórmula. Y ¿sabéis qué? Intentan La imitar. mayoría no logra acercarse ni de lejos. ¿Qué? ¿Cómo que la mayoría no lo alcanza ni de lejos? De vez en cuando hay algún contendiente agradable, como Lies of P, pero suele Sí, haber más un digno fallos que heredero. aciertos. Si hay un Fallos proyecto que creo ha sido aciertos. inspirado hasta el infinito, convirtiéndose The Walking prácticamente Dead. una parodia de lo que fue, es The Walking, Walking Dead. Dead. La serie tuvo 11 temporadas y lleva como 4 o 5 spin-offs diferentes que no paran. Espera. Espera, digo, ¡ay! 3 spin-off. Creí que... Wow, sí que extendieron más mucho de Walking Dead, para ser sincero. Fear de Walking Dead, The Walking Dead, Ciudad Muerta, The Walking Dead, Darling. Ay, Rizar el rizo. Y si a esto le Ujú. sumamos los videojuegos, apaga y vámonos. Pero claro, Muy hablando largo. precisamente de videojuegos, es cierto que sí que hubo uno que The generó un Walking impacto Dead muy Season positivo a 2. nivel de trama y en la forma de crear aventuras gráficas. The Walking Dead Season 1 fue, curiosamente, un arma de doble filo para Telltale. ¿Cómo que el Por un lado, arma fue de una doble bendición filo? Porque las maravillas que lograron con él Ujú. catapultaron a Telltale Games a lo más alto del género en su momento. La historia de Lee y Clementine fue una verdadera maravilla que no dejó Una indiferente a nadie, enorme pero por otro lado, fue una narrativa. maldición, ya que el ¿Qué? éxito de esta primera temporada Explotación les llevó a del estirar género. el chicle de forma bastante lamentable, no solamente con varias temporadas más, sino con montones de videojuegos clónicos basados en Clónicos. otras licencias. Como dicen, tanto va el Guardianes cántaro de a la la fuente Galaxia, que al fue final se rompe. el Juego Esto de supuso un Tronos, descenso en las Batman. ventas que provocó la bancarrota del estudio, el cual se salvó del cierre gracias a un inversor de última hora. ¿Qué? En definitiva, la primera temporada de The Walking Reabrirá Dead y es lo recuperará mejor varias que de ha sus- hecho Telltale con la franquicia. De Sí. eso no cabe duda. El resto Sí, tiene llegó razón por esa pura parte. inercia. Y seguimos con zombies, Pero ahora- para ser sincero, creo que la temporada final de The Walking Dead en su videojuego, mejor dicho, es uno de los mejores por la historia. Nos metemos dentro de las mentes de Capcom para hablar de Para una ser de sus sincero, sagas más yo lo siento desenfadadas, así. Dead Rising, la cual está de actualidad gracias al juego que tenéis en pantalla, el remaster Nunca deluxe del superaron- juego, con el cual se nunca conserva fue la superado, jugabilidad del en clásico, serio. pero se le da el impacto visual del RE Engine. Precisamente este juego Engine. supuso el inicio y el pic de calidad de una saga que poco a poco fue yendo a menos con las sucesivas entregas, ¿Qué? hasta el punto de que sus dos últimos juegos numerados, el 3 y el 4, ¿Cuatro? fueron considerados unos extraños dentro de la saga. ¿Qué? La aventura de ¿Cómo Frank que West extraños? golpeó muy fuerte. Se trató de una visión del género zombie caracterizada por tener un tono más de comedia y por una jugabilidad más cercana a lo arcade. Gustó mucho, lo que Guau. evidentemente trajo consigo una serie de secuelas que empezaron con este Dead Rising 2 protagonizado por Dead Chuck Rising. Green, nuevo héroe que no logró ganarse el amor de la comunidad ¿En de serio? la misma forma que sí que lo hizo Frank. Fijaos si Capcom se dio cuenta de esto, que No luego lanzaron creo. Dead Rising 2 Off the Record, que básicamente es Off the Dead Record. Rising 2 pero con Frank West de protagonista. ¿Qué? Creo que sobran las palabras, ¿no? ¿En serio? La saga ha vuelto y lo ha hecho regresando a su primera entrega, lo que demuestra que sus comienzos fueron dulces, ¿En serio no su final superaron un tanto al- amargo. El caso que viene ahora es complicadete, pues estamos ante una saga cuyas entregas principales, de momento una trilogía a la espera de que el cuarto nos llegue, son todas sublimes. Metroid Prime nació en GameCube como una ¿En subsaga serio que nunca pretendía superaron acercar la al franquicia primero? al público moderno sin que se perdiera la Pero el identidad Metroid de las Prime- aventuras de Samus, y la verdad es que lo lograron.
No deja de ser un first person shooter, pero a poco que empiezas a jugar y a explorar su mundo, te das sigue cuenta entendiendo de que toda su esencia. Al 100% la de un Metroidvania. Resulta increíble sí. cómo la esencia se mantuvo increíble a pesar de cambiar drásticamente la perspectiva. A este juego le siguieron entregas como Prime 2 Echoes y Prime 3 Corruption, donde Samus Oscura jugaba un papel fundamental. Son juegos maravillosos, pero ninguno de ellos se enamoró de la misma forma que el primero. Casi, pero no llegaron. Es que, a ver, ¿en serio? No se puede superar lo que ya muchos catalogaban de perfecto. A ver, hay que decir que también tenemos rarezas como Prime Pinball y Prime Hunters, pero evidentemente estos títulos juegan. Me molesta que los otros juegos no se pueden superar. El Master de Metroid Prime para Nintendo Switch es la oportunidad perfecta. No se confundan. El de Yoshi's Island, el Dark Souls, Yoshi's Island, el de Walking Dead, de Rising, esos siento que debían, sus secuelas sí lo superaron, pero que no. Pero eso me molesta un poco. Pero también entiendo por qué lo hacen. Títulos del ya de por sí increíble catálogo de Nintendo GameCube. Pasamos a otro ejemplo con el que los dueños de la IP han seguido el mismo camino que Capcom con Dead Rising. Ahora veréis por qué. Si Life is Strange, creo que todos estaremos de acuerdo. O sea, continuaron con el protagonista, con la misma prota. El primero, la historia de Max Caulfield y Chloe Price. Su dramática trama, basada en las consecuencias del efecto mariposa, nos enamoró gracias a sus personajes, al buen ritmo de la historia y a su impactante final. Luego llegaron Life is Strange 2 o True Colors. Buenos juegos, pero no lograron tener la misma repercusión. Fijaos si el primero fue importante para Square. Volvieron con el prota en serio. En varias ocasiones. Lanzaron Before the Storm, una precuela breve con Chloe de protagonista. Lanzaron un remaster del primer juego para mejorar ciertos aspectos como las animaciones faciales. Y ahora estamos a las puertas de recibir Double Exposure, que lejos de ser una entrega distante, es el regreso de Max como protagonista. Todo nos devuelve al primer juego. Con esto queda claro que lo que se creó con el primer Life is Strange marcó una época dentro de la saga. ¿En serio? Los fans de esta franquicia lo tienen bastante claro. Saltamos de nuevo, nunca mejor Banjo dicho, y Kazooie de las plataformas, donde nos encontramos con una pareja emblemática a la que echamos mucho de menos, Banjo y Kazooie, los cuales alcanzaron su pick de calidad con el primer juego. Y es que sí, Banjo-Kazooie de Nintendo 64 fue un título al que incluso Shigeru Miyamoto, que venía de crear Super Mario 64, le tenía miedo y respeto. ¿Miedo? Que podía ser considerado incluso mejor juego que mejor juego que Mario. No me sorprendería nada leer a algunos de vosotros decir que preferís Banjo-Kazooie a Super Mario 64 porque menuda maravilla de juego. ¿Qué pasó luego? Pues que en antaño tenía una filosofía muy peculiar con la cual no querían crear secuelas demasiado continuistas. Esto ya lo habían hecho con Donkey Kong Country, así que ahora querían probar cosas nuevas con cada entrega de Banjo y así fue. Banjo-Tooie fue un gran juego, pero para la mayoría no supuso el salto de calidad esperado. Fue un juego más grande, pero eso no quiere decir que fuera mejor. En Game Boy Advance, o sea, ¿no les gustó lo grande? Grantis Revenge de plataformas y Banjo Pilot de carreras. Evidentemente, ambos fracasaron por limitaciones obvias del sistema. Y de su paso por Xbox 360 yo con Nuts pienso que la Bolts, segunda no sí es buena, para ser sincero. La verdad, este recorrido demuestra que Banjo se hizo grande con su primer juego, pero poquito a poco fue menguando con los siguientes. A pesar de ello, merece una nueva oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo merece. Voy a terminar mis aportes por una saga que he podido disfrutar de principio a fin cuando me compré la Series X, y de la cual hasta ese momento solamente había jugado a sus dos primeras entregas en la Xbox original. Estás diciéndome que el primero nunca fue superado. Que echamos en cooperativo cuando éramos unos chavales. El caso es que, entrando en materia, con Halo he sentido que la saga empezó demasiado alto, con un título que sentó las bases de lo que serían los shooters. ¿Estás seguro de que nunca el título de Combat Evolve le venía como anillo al dedo porque así fue. El combate evolucionó porque Halo fue una revolución dentro del FPS. ¿Qué? Bungie se sacó de la manga una obra la saga insignia de Xbox fue siendo poco a poco a menos. Hay que decir a menos. De Bungie hasta Reach fue excelente, pero si hablamos de lo que vino desde Halo 4, quedó claro que el legado de Bungie ya no le demasiado sobre el
no de 343. gustaba Si había un tanto. juego por el que alguien quería comprarse una Xbox, era Halo. Si había un juego Sí, por el solo que los Halo. usuarios de PlayStation 2 y GameCube suspiraban y sentían algo de pelusilla a principios de los 2000, ese era Halo. Solo Halo, Un comienzo lo así por alucinante, Xbox. Es normal que luego a la saga le costara mantener el nivel Halo de épica. se fue Del mismo la modo que ocurrió envidia. con Metroid Prime, Eh. si se empieza por la perfección, Metroid lo que venga Prime. luego nunca va a sorprender de la misma manera. Y bueno, gente, con esto he dado mis aportes, pero como siempre, ahora Ay. os toca a vosotros en el popurrí del suscriptor. Bien, qué vamos a otras ver sagas su me habéis popurrí dejado del por ahí, de las suscriptor. cuales consideráis que el primer videojuego es el mejor. Os leo. ¿Cuál Yakeru es? nos dice Onimusha de Capcom. Ah, La historia ¿cuál? de Samanosuke era muy buena, a la vez que No la bizarra, conozco. pero a medida que iba jugando al resto de los juegos sentía que la esencia se estaba perdiendo poco a poco. Y luego En estaba serio, el no Dawn la of Dreams, conozco. que mejor me abstengo de decir nada. Pues nada, hacedle caso y probadlo, que además el primer Onimusha está remasterizado para sistemas modernos. Así podréis comprobar si estáis de acuerdo o no con nuestro compañero. Y ahora, Plantas vs Zombies 1. Buen diseño de niveles, ¿En serio personajes nunca carismáticos superó y al su música, 2? todo un disfrute O sea, para los el oídos. 2 nunca lo superó. ¿En serio? Yo no considero al 2 Sin embargo, después de ser mejor en adquirida por muchos Electronic Arts, sus secuelas son sentidos. sencillamente pay to win, plagados de microtransacciones y sin alma. Uy, me pincha si no sangro. Electronic Arts metiendo micropagos a sus juegos. ¿En qué mundo? ¿Qué? Ulises nos dice Pablo Juárez, para ¿En mí qué el primero mundo es el no mejor hace porque Electronic ofreció Arts una eso? libertad que no había conocido antes en un No, juego a mí en no me primera interesa, persona. El resto de entregas Así tiene lo 4, pusieron no ahí hicieron en más que ese apuntar esa sentido. libertad para volverlo un juego más El- genérico y al final irrelevante. Os me vas a matar, Ulises, pero mi favorito es el Gunslinger. Sé que es bastante ¿Cuál? arcade, pero es que de ¿Cuál? verdad que tiene una sensación al gatillo alucinante. Me encanta. Mm, Una reseña no, más no nos lo dice, conozco. el primer juego de Spyro Spyro de ya fue dragón. una bestialidad en todos los sentidos, y aunque sus secuelas mejoraron todo, el primer juego es único por causar tal impacto por el mundo semiabierto y niveles que tiene. Sí, No te puedes creer lo que sea. podía correr en la Play 1, insuperable. Es verdad que de la trilogía original mi favorito es el segundo, pero reconozco que a nivel de golpe de nostalgia, el primero para mí es el, el que primero- tiene más fuerza sin lugar a dudas. Oh, Y terminamos no con me The Roy, gustó. que dice, el Ape The Escape Roy. original, todos los popurrí los contesto con Ape Escape. Pues nada, amigo, ya pareciste. Sí, Nos lo que dice, sea. no hubo muchas mejoras en cuanto al primero en los otros. El soundtrack no, se me tampoco hace lo mejor, conozco. Los videojuegos se me hacen Para ser mejores, sincero, hasta tampoco lo Spike conozco. es más carismático que Hikaru, Satoru o Spike. Sayaka. Curiosamente, ¿Qué? el único Ape Escape que me gustó en su momento fue el primero. Los demás los empecé, pero nunca los llegué a terminar. Creo que estoy de acuerdo contigo. Sí, Con esto, amigos y lo que amigas, sea. terminamos este vídeo. Y pero bueno, ya sabéis que tenéis parece la caja de este video sí comentarios que para se todos alargó vosotros más para de lo que así pensé, aportar más así que ejemplos, ya sabéis que hasta me aquí encanta llegamos del leeros. video de Marcharos hoy. sin Espero antes que les haya recordaros que podéis gustado. Denle encontrarme like, en las comenten, redes que tenéis en suscríbanse, pantalla y que activen si la queréis campanita más, la para taberna mis de próximos Gamer, nuevos tengo videos disponible y un nos servidor vemos. de Discord para todos aquellos que deseéis Hasta la haceros próxima. Y miembros como en va a cualquiera de los decir el 3 propio tiers Al para la disponibles. propia Si por algún caverna del motivo, gamer. cuando os hagáis miembros, no podéis entrar automáticamente, dejadme un Aún no, comentario por esperen aquí un poco las veces que más haga falta, que en cuanto os lea os y... mando la invitación. Gracias Ahora, a todos por vuestro apoyo incondicional final y ya sabéis de- que es lo más importante. Cuidaos Cuidado mucho, mucho, cuidad de cuidado los vuestros muestros y disfrutad quédate siempre del mundo del videojuego. Os Y ha nos hablado Ali, vemos nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!